Imaginen una planta industrial de última generación. Pasillos impecables, con líneas amarillas perfectamente pintadas en el suelo, carteles luminosos que te recuerdan usar el casco y todo eso. Sí, el típico escenario de folleto corporativo. Exacto. Y en la oficina del gerente, pues una repisa entera llena de carpetas gruesas con cada protocolo de seguridad imaginable. O sea, todo parece funcionar como un reloj suizo. Claro, proyecta un control absoluto de la situación. Pero la realidad es que detrás de esa fachada de pulcritud corporativa, el andamiaje que sostiene la vida humana suele estar hecho de papel mojado. Y bueno, hoy vamos a desmenuzar por qué la famosa seguridad y salud en el trabajo falla de manera tan espectacular en el mundo real. Es un tema fascinante. Y aterrador también, porque las organizaciones invierten, digamos, presupuestos astronómicos en estructurar esta seguridad. Muchísimo dinero. Pero al final terminan construyendo laberintos burocráticos en lugar de redes de protección reales. Y, a ver, para entender la anatomía de este fracaso, hoy traemos al análisis un documento sumamente revelador. Así es una infografía analítica de Preventiva SST, ¿verdad? Exactamente. Se titula Errores más comunes en empresas, fallas que generan riesgos, hallazgos y sanciones. Y lo valioso aquí no es que cite leyes aburridas, sino que es como una autopsia, digamos, de las mentiras corporativas que las empresas se cuentan a sí mismas. Totalmente. Y hay una línea en este documento que para mí es como la tesis de toda esta exploración. El texto plantea una premisa súper cruda. Dice que las fallas corporativas en seguridad no son falta de intención, es falta de gestión. Esa es la frase clave. Sí, y mientras la leía, se me vino a la mente una imagen muy cotidiana. O sea, tener un sistema de seguridad puramente en manuales es como pagar una membresía anual en un gimnasio de lujo. Ajá. Tienes el contrato firmado, te dan tu tarjeta de acceso brillante, te llegan los correos con rutinas, la intención está ahí, documentada, pero nunca pisas las instalaciones. Nunca vas a sudar la camiseta. Exacto, el músculo sigue atrofiado, aunque el papel diga que ya tomaste las medidas para estar en forma. Es una gran analogía. Aunque bueno, en el mundo corporativo la dinámica es un poco más perversa, diría yo. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Es que imagínate que la empresa paga esa membresía del gimnasio, obliga a todos a firmar que fueron a entrenar, pero en la realidad mantiene las puertas del local cerradas con candado. ¡Guau! Sí, para no gastar en luz o en el mantenimiento de las máquinas. Y esta es la raíz de la primera gran desconexión que subraya el documento, la creación de documentos sin ninguna implementación en el campo. O sea, el error número 1. Tal cual. Hablamos de manuales inmensos, con diagramas impresionantes, redactados muchas veces por consultoras carísimas. Que nadie lee. Exacto, que nadie en la línea de producción conoce y mucho menos aplica. Es que se crea una especie de ilusión óptica de papeleo perfecto, ¿no? Y esta desconexión tiene una manifestación muy específica que el documento de Preventiva SST destaca con mucha urgencia, que son los análisis de trabajo seguro, los famosos ATS. Los ATS genéricos, sí. El error número 4. Esos. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, un ATS debería ser una evaluación quirúrgica paso a paso de una tarea específica en un momento específico. Claro, para identificar los peligros exactos de ese día en particular. Pero la realidad es que termina siendo un ejercicio de copiar y pegar en la computadora. Agarran el documento del mes pasado, le cambian la fecha, le ponen el nombre del nuevo operador y directo a la impresora. Y el mecanismo psicológico detrás de esto es súper interesante. Es como un refugio en el cumplimiento burocrático. A ver, para la gerencia, ver una pila de 100 hojas firmadas al final del día les da una falsa sensación de tranquilidad. Creen que ya cumplieron. Exactamente. Asumen que generar un registro físico equivale a mitigar un riesgo físico. Pero un papel que dice que el área fue revisada no va a detener la caída de un bloque de acero de 2 toneladas. Es de locos. Y sumamente peligroso. Pensar que un ATS genérico protege a alguien es como, no sé, es como ir al oculista con miopía severa y que el doctor te dé los lentes del paciente anterior. Uy, sí. Y que te diga, bueno, teóricamente ambos son lentes, ¿no? Tienen cristales, tienen un marco, van sobre los ojos. Pero no están calibrados para ti. Exacto.
al no estar adaptados a tu problema real, no te mejoran la vista, sino que te marean y terminan causando un accidente peor. Aquí el operador sale al campo creyendo que ese papel lo blinda, sin saber que el documento nunca contempló que, por ejemplo, hoy había lodo alrededor de la maquinaria. Claro, pero hay que añadirle una capa extra de cinismo corporativo a esa analogía de los lentes. A ver, cuéntame. Siguiendo con el médico, es como si el oculista te diera esa receta equivocada, sabiendo que te vas a estrellar con el auto. Sabiéndolo. Sí, pero lo hace exclusivamente para después del choque poder culparte a ti por no haber leído la letra pequeña que decía maneje con cuidado. ¡Ah, claro! Lavarse las manos. Exacto. En la industria, un ATS copiado y pegado a menudo deja de ser una herramienta de prevención y se convierte en un mecanismo para transferir la culpa. Si hay una tragedia, sacan la hoja firmada y dicen, miren, el trabajador estaba advertido, nosotros no tenemos la culpa. ¡Qué fuerte! Y esto me lleva a otra pregunta. Si el papel es tan perfecto en las oficinas, ¿qué pasa cuando el mundo físico, digamos, se niega a cooperar? Porque la fuente no solo habla de manuales inútiles, también se mete en el terreno de las auditorías. Sí, las famosas inspecciones. Y aquí entramos en un territorio que parece comedia negra, el ciclo infinito de la inacción. Porque sí existen momentos donde los inspectores van al campo, detectan problemas reales y los documentan. Pero la misma maquinaria corporativa se encarga de neutralizar la solución. Y aquí el documento enlaza 3 errores críticos. El error 2, no cerrar planes de acción. El error 5, falta de seguimiento. Y el 6, inspecciones sin trazabilidad. Un combo letal. Totalmente. Revela una realidad alarmante. Se identifican hallazgos críticos, no sé, un andamio inestable, una fuga de químicos, y se diseñan medidas correctivas. Pero hasta ahí llegan. Sí, porque se hacen inspecciones súper espectaculares, con hojas de cálculo llenas de semáforos rojos y amarillos, pero meses después vuelve otra auditoría y ¿qué crees que encuentran? El mismo andamio y la misma fuga. El mismo andamio, la misma fuga. Es un patrón de esfuerzo desperdiciado. Descubrir el riesgo es la parte fácil y burocrática, pero ejecutar la solución, eso cae en un vacío administrativo total. Pero a ver, yo quiero detenernos ahí porque la lógica me hace ruido. Pensemos en las implicaciones de esto. A ver. Detectar un peligro inminente, ponerlo por escrito en un reporte oficial y luego no hacer absolutamente nada para corregirlo. ¿No pone eso a la empresa en una posición infinitamente peor que si ni siquiera hubieran hecho la inspección? Absolutamente. Imaginemos un cable de alta tensión pelado justo donde pasan los montacargas. El inspector le toma una foto, lo sube al sistema como riesgo alto y el reporte muere ahí. O sea, eso es una bomba de tiempo legal. Es el peor escenario concebible, sí. La empresa acaba de pasar de la ignorancia a una negligencia 100% documentada. Ya no pueden decir que no sabían. Exacto. Legal y operativamente te estás disparando en el pie. Creaste la prueba irrefutable de que sabías del peligro y decidiste no hacer nada. Pero para entender por qué pasa esto hay que mirar a los mandos medios. ¿La falta de gestión que menciona el título? Esa misma. Mira, el inspector tiene autoridad para señalar el cable pelado, pero no tiene la chequera para autorizar los $50,000 que cuesta parar la producción y cambiar toda la red eléctrica. Claro, el presupuesto lo tiene otro. Lo tiene el gerente de operaciones. Pero su bono anual depende de cumplir una cuota de producción. Si para las máquinas por un riesgo que, según él, todavía no ha matado a nadie, pierde su bono. Entonces, ¿el reporte se queda atrapado en esa tierra de nadie? Tal cual. ¡Qué parálisis tan fascinante y oscura! O sea, la empresa tiene el sistema nervioso para sentir el dolor. La inspección detecta el problema. Pero el sistema muscular está tan atrofiado que no puede quitar la mano del fuego. ¡Qué buena forma de ponerlo! Es exactamente eso. Pero bueno, asumiendo por un momento que el milagro ocurre, que el cable sí se repara y los manuales se actualizan, aún así, la fuente nos pone otra barrera monumental enfrente. Ah, y elemento humano. Exacto. De nada sirve un entorno seguro si el cerebro de quien opera la máquina está desconectado. Y así pasamos del espejismo de las auditorías al espejismo del entrenamiento. El error número 3. Las capacitaciones sin evidencia. Mira, el acto de capacitar en la industria ha sufrido un vaciado semántico brutal. ¿Cómo así? El objetivo de enseñar dejó de ser transferir conocimiento vital y se convirtió en un trámite para recolectar firmas. Perdensa sobre químicos corrosivos.
Al final pasan una hoja de asistencia y listo. Nadie evalúa si realmente aprendieron algo. Cero. No hay simulacros, no hay evaluación. Nadie sabe si el trabajador entendió cómo ponerse el arnés o si solo estaba pensando en a qué hora pasaba el autobús para irse a su casa. O sea, es idéntico a las demostraciones de seguridad en los aviones comerciales. Yo siempre lo pienso. A ver, desarrolle eso. Pues todos los pasajeros están ahí físicamente presentes. Los sobrecargos hacen su coreografía impecable mostrando las salidas de emergencia y el chaleco. Y la aerolínea ya puede marcar la casilla legal de que cumplió el protocolo. Claro, la hoja de asistencia está firmada, digamos. Exacto. Pero si en ese preciso instante, en medio de una turbulencia severa, evaluaras a los pasajeros, te aseguro que casi nadie sabría ubicar la válvula para inflar el chaleco o ponerse bien la máscara antes de ayudar a un niño. El fracaso sería catastrófico. Estar sentado mirando no significa que seas competente. Es una comparación perfecta. Y si llevas esa dinámica al piso de una fábrica, las consecuencias son inmediatas. Me imagino. Es que estas capacitaciones están diseñadas para pasar auditorías externas, no para que el cerebro humano asimile la información. En una crisis real, digamos, un derrame químico, o si alguien se atrapa el brazo en una cinta transportadora, no tienes tiempo de ir a buscar el manual. Actúas por instinto. Y dependes de la memoria muscular. Si tu formación fue solo firmar una lista mientras te dormías, vas a actuar por puro instinto. Y el instinto humano, en un desastre industrial, casi siempre es incorrecto y trágico. Y gestionar ese aprendizaje real toma tiempo y recursos. Exacto. Recolectar firmas es el camino de menor resistencia. Pues habiendo trazado todo este mapa de errores, desde manuales muertos y ATS genéricos, hasta inspecciones ignoradas y estas capacitaciones de teatro, toda esta colisión de fallas genera un efecto dominó ineludible. Las consecuencias. El documento de preventiva SST la sintetiza súper bien. Sí, y me llama la atención cómo polariza el daño en dos grandes frentes. Por un lado, la ruina financiera y por el otro, la destrucción del tejido humano de la empresa. Es que toda esta simulación termina fracturando los cimientos de la organización. En el lado legal y financiero, acumular hallazgos no resueltos atrae multas enormes. Y si pasa un accidente, peor. Los costos se disparan. Máquinas destruidas, la producción parada semanas enteras, demandas. La reputación del sistema de gestión queda pulverizada en un segundo. Pero fíjate que el frente humano me parece que sufre un daño mucho más corrosivo y además muy silencioso. El documento dice explícitamente que esto afecta el bienestar y la confianza de los trabajadores. Totalmente. O sea, pongámonos en los zapatos de un operador de maquinaria pesada. Esta persona no es ingenua. Él ve perfectamente que el análisis de riesgos que firma todos los días es una fotocopia vieja. Claro que se da cuenta. Sabe que reportó un freno malo hace 4 meses y la gerencia se hizo la vista gorda para no parar la línea. Sabe que la charla de seguridad fue una farsa. Saber todos los días que tu vida vale menos que parar una máquina un par de horas, eso aniquila cualquier sentido de lealtad. Te destruye la moral. Y esto choca con el lema principal de la fuente que estamos analizando, que es transformamos la prevención en cultura. Y yo me pregunto, a este nivel de cinismo, la palabra cultura no suena solo a marketing de recursos humanos. Entiendo tu punto. Suena a frase de taza de café. Exacto. O sea, si la gerencia no pone el presupuesto y no castiga la negligencia, hablar de cultura de prevención es básicamente vender humo. Ese escepticismo está más que justificado, porque cuando la cultura es solo un póster en la pared, el empleado se vuelve cínico, adopta una postura súper defensiva. Deja de reportar problemas. Sí, ya no reporta los casi accidentes por miedo a represalias, se calla las mejoras y simplemente trata de sobrevivir su turno sin que lo despidan. ¿Qué ambiente tan tóxico? Pero, y esto es clave, la verdadera cultura de prevención, que es a lo que debería aspirar una buena gestión, no es lo que dice el boletín corporativo. La cultura es el comportamiento por defecto de una empresa cuando nadie está mirando y cuando hay dinero en juego. Es el instinto colectivo bajo presión. Me quitaste la palabra de la boca, exactamente eso. Se manifiesta cuando un operador, digamos, escucha un ruido raro en una turbina y decide él solo presionar el botón de parada de emergencia. Y eso cuestan miles de dólares por minuto. Cuesta muchísimo, pero el operador solo va a atreverse a apretar ese botón si tiene la certeza absoluta en su cabeza de que el gerente no va a bajar a gritarle o a despedirlo por retrasar la producción. Sino que le va a agradecer por evitar una explosión. Así es.
Esa red de confianza, ese respaldo jerárquico de poner la seguridad por encima del dinero, esa es la única cultura real. Y construir eso requiere una gestión implacable todos los días. Por eso dicen que los sistemas no mueren por falta de documentos, sino por falta de gestión. Exacto. Pues hemos hecho una radiografía bastante oscura hoy, pero creo que súper necesaria. Empezamos viendo esa fachada de papel perfecto, donde los manuales son solo coartadas burocráticas. Luego pasamos por el pantano de los mandos medios, donde las inspecciones quedan en la nada por cumplir cuotas. Desmontamos el teatrito de las capacitaciones y chocamos de frente con el costo real, la pérdida de confianza del trabajador y el peligro legal de jugar a la ruleta rusa con una negligencia 100% documentada. Todo esto deja en evidencia que la distancia entre el escritorio donde se inventa la seguridad y el piso de la fábrica donde se ejecuta es el espacio exacto por donde se cuelan las tragedias. Y hay que cerrar esa brecha. Y para quienes nos escuchan, sobre todo quienes analizan o lideran estas estructuras, yo creo que la pregunta ya no es si tienen o no un manual, sino cuántas mentiras están dispuestos a tolerar dentro de él. Es una gran reflexión. Y para cerrar este análisis profundo del documento de Preventiva SCT, yo quiero dejar una última interrogante flotando, para que la mastiquen fuera de esta charla. A ver, te escucho. Partiendo de esta gran afirmación de que el fracaso es por falta de gestión y no por falta de intención, evaluemos un poco el autoengaño. Ok. Si una gran empresa gasta millones diseñando políticas perfectas, contrata ejércitos de consultores, pero a la vez se niega, año tras año, a dar el presupuesto y el tiempo para corregir los peligros reales en el campo, ¿estamos de verdad ante un problema inocente de mala administración? Uf, qué buena pregunta. ¿O será que, allá en las altas esferas, la intención silenciosa del sistema nunca fue proteger al trabajador? Sin no blindarse ellos. Exacto. Construir un escudo burocrático impenetrable para blindar legal y financieramente a la empresa el día que ocurra la tragedia inevitable. Yo creo que es una pieza de este rompecabezas que la gente debería analizar con mucho detenimiento. Sin duda alguna, da muchísimo en qué pensar. Excelente forma de cerrar esta exploración.